Sí, mira qué linda imagen se ve, pero fría también se ve esa imagen. Sí, Doctor, yo tengo una pregunta que se la quería hacer desde el primer momento. Porque hay un dicho popular, y ya vamos a pasar al detalle de qué nos preocupábamos, los terminales nerviosos. Cuando uno dice, cuando la gente dice, cuando todos decimos, el frío me cala los huesos, yo una vez tuve la reflexión y dije, en este minuto tengo los huesos calados de frío. Y es como cuando uno pasa frío sostenido en mucho tiempo. Sí, que llega a doler. Uno siente efectivamente que por dentro está frío. Las piernas sobre todo me pasa mucho a mí, porque estuve mucho rato afuera, porque qué sé yo, y me paro frente a una estufa y me caliento un poquito, pero salgo y al tiro vuelve, aunque esté dentro de la casa. ¿Es verdad que cala los huesos? Muy buena pregunta. Y detrás de esa sensación, ¿qué es lo que ocurre? La circulación de nuestro cuerpo mantiene la temperatura del cuerpo, circula la sangre y la sangre está a la temperatura de nuestro organismo. Sin embargo, cuando hace frío, el frío lleva a una constricción de los vasos, primero de las extremidades, las manos, los pies, luego las piernas, y estas empiezan a recibir menos circulación, se contraen. ¿Para qué? Para conservar la circulación en el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces, efectivamente, las piernas empiezan a recibir menos sangre, se empiezan a entumecer y va por capas, desde la capa más superficial. Ustedes tocan la piel muy fría y luego va hacia el interior. Y esa sensación, efectivamente, uno empieza a sentir en los huesos largos esa sensación de las piernas y de los brazos más fríos. Voy a desabrigar a la cobita. Sí, la voy a desabrigar. ¿Me ayuda, doctor? Sí, por supuesto. Aquí con cuidado, su cabecita, todo. Y le voy a hacer una pregunta, doctor, que yo creo que... Miren, a nadie se le ocurrió hacer esta pregunta. ¿Ya? Porque resulta, y me la van a agradecer, resulta que cuando tenemos mucho frío, tal como usted dice, ay, viene con un... ¿Se lo sacamos? Me da pena sacárselo. Sí. Cuando usted dice, claro, por capa empieza a enfriarse el cuerpo, qué sé yo, hasta que cala los huesos. Y cuando cala los huesos, resulta que empezamos a tiritar. Uy, que tengo frío. ¿Por qué tiritamos cuando tenemos frío? Esa es una buena pregunta. Muy buena. ¿Y por qué ocurre eso? Nuestro organismo, la naturaleza, nos ha dado un mecanismo para generar calor. Ya. Entonces, los calofríos, estas sacudidas, lo que hacen es elevar la temperatura del cuerpo. ¿Saben cuándo ven esto? Cuando uno tiene frío, muy bien, como cuentas tú, Pris. ¿Y en qué otra ocasión uno ve calofrío? ¿En los niños, por ejemplo? Cuando la fiebre, ¿no? Cuando están saliendo, la toalla. Sí, y cuando dice, sálganse, que tiene la boca morada. Pero hay otra ocasión hay una tercera ocasión que de seguro han visto, cuando empiezan a hacer fiebre. Sí. Cuando está subiendo la temperatura, hacen calofríos porque es la forma en que elevan la temperatura. Esos son los escalofríos. Exactamente. ¿Por qué eleva la temperatura? ¿Como que empiezan a reaccionar los músculos? Los músculos que están en el cuerpo generan contracciones y esa contracción genera energía térmica. La energía cinética, que es la energía del movimiento del músculo, genera también por fricción energía térmica, y esto lo tenemos en nuestro organismo desde siempre. Así combatimos el frío, pero también lo usa el cuerpo cuando quiere elevar la temperatura, por ejemplo, en reacción a una infección y genera fiebre. Oiga, hay otra forma de tiritar que no tiene que ver con el frío, pero aprovecho de preguntarle, doctor, porque quizás ¿cuándo voy a tener la posibilidad de preguntar esto? Pero cuando una persona llora o tiene pena, o un niño, o un adulto, los pucheros, dice. Y le tirita la pera. Sí. ¿Eso es muy normal? Es muy normal en las reacciones emocionales, ¿no es cierto? Hay respuestas fisiológicas de la pena, y dentro de eso está acompañado
incluso de algunas contracciones del mentón, de la base de la lengua, pero también del diafragma. Y de repente uno ve el niño que está con pena y de repente hace como unas inspiraciones profundas, que son parte de una programación fisiológica frente a estas respuestas emocionales. Está llorando con sollozos. Exacto, claro. Exacto. Andáis gilebeando, me decía mi papá. Y en el fondo el diafragma... Y el diafragma, un músculo grande que separa el estómago del tórax, genera unas contracciones. Ya, pero entonces es una reacción física, no es en el fondo, no es un show, porque cuando dice, ¡ay, ya, tan escandaloso! No, el niño cuando hace eso no tiene conciencia, no está mandando que el diafragma lo haga, sino que fisiológicamente una respuesta de emociones muy intensa. Mira. Las diferentes reacciones que se producen. Por ejemplo, otra cosa que se produce cuando hace frío, doctor, que uno se hace así. ¿Sí? La pilorexia. Exactamente. La piel de gallina. Exactamente. Me le pararon los pelos. Eso también es un muy buen detalle, Repe, porque ¿qué es lo que ocurre? Eso es un vestigio de la evolución, porque cada vez tenemos menos pelo cutáneo, menos vello. Entonces, hable por usted, doctora. Entonces, esa capa de vello, al levantarse, lo que hace es atrapar aire. Viene de nuestros ancestros. Mientras más peluditos éramos, a la intemperie, sin ropa, atrapábamos aire junto a nuestro cuerpo y ese aire se entibiaba entre medio del vello y nos manteníamos más tibios. Ahora la cantidad de vello es menor y además estamos cubiertos de ropa, entonces no es tan útil. Pero esta reacción se sigue manteniendo a través de la evolución de la especie humana. Mira, oye, ¿sabes que tenemos WhatsApp, doctor? Ya, revisemos estos mensajes que nos mandan los amigos de Tu Día. Dice, hola, soy Daniela. Yo soy del sur, Lanco, región de Los Ríos. Mi consulta es, ¿por qué cuando tenemos frío dan más ganas de ir al baño del número 1? Ah, va a ser pipí. Ah, es cierto. En respuesta, es una buena pregunta, en respuesta al frío tenemos un aumento de la filtración de los riñones y la eliminación de agua. Eso es una de las respuestas normales al frío, ojo. Entonces aumenta el débito urinario y uno puede medirlo según va cambiando la temperatura. Hay hormonas que regulan la producción de la orina y esto se generan cambios en la vasoconstricción, más llegada de sangre a los riñones y menos hacia los pies y las manos, como decíamos. Y como resultado va habiendo un aumento del débito urinario también. Doctor, ¿y por qué yo, a propósito de lo mismo, no quiero dejar pasar esta oportunidad porque la PRI usted le hizo una pregunta respecto del tema emocional en las respuestas del cuerpo? Sí. Pero hay otra respuesta del cuerpo que también no deja de ser curiosa. ¿Ya? Uno puede estar tranquilo, sin ganas de hacer del número 1, ¿cierto? Pero alguien de repente agarra un vaso y se sirve agüita. Oh, es una buena pregunta. ¿Te corre la agüita? ¿No tenemos el sonido? ¿Cuándo corre la agüita? Y uno al tiro empieza... Sí. Bueno, es tanto que y eso que uno no tenía la conciencia de tener ganas. Doctor, es tanto que cuando... Yo me acuerdo de este momento, cuando mi mamá me enseñaba a hacer pipí. Oye, ella era muy chiquitita, yo iba al baño y ella hacía... Exacto. O también algunos papás, yo lo hacía con mi hijo Cristian, por ejemplo, que a veces no quería, abría la llave de la mano. ¿Por qué ese sonido genera...? Bueno, hay estímulos que actúan en diversos niveles. A nivel, por ejemplo, en la vejiga, en la medida que aumenta el contenido, uno recibe la sensación de urgencia miccional, del deseo de orinar. Pero también hay una fase cefálica o cerebral en algunos reflejos, que uno puede tener la vejiga hasta cierto punto distendida, pero no siente la urgencia. Pero se agrega el componente cefálico o psicológico
con el ruido, esa sensación que uno tiene y la tiene apagada por otras urgencias, Claro. está preocupado del trabajo, qué sé yo, pero al sentir el ruido se conecta eso. Ya, bueno, Eso Ya yo como que, empezamos todo. Justo ahora que falta para Voy y comerciales. vuelvo. Ya, te fuiste de verdad. No, pero hay que cortarla. Pues. Se fue de verdad. Se fue de verdad, Refe. No, pero mire, otra cosa que tiene que ver con esa memoria. Cuando una persona, ya quiero, después vamos a volver al frío, pero cuando una persona ve bostezar a otra, ¿se fija Sí. que uno se contagia de ese bostezo? Sí, hay... ¿Por qué el bostezo es contagioso? Durante mucho... Esa es una pregunta clave y que demoramos muchos años en entender. Y una de las cosas que pudimos entender es que tenemos neuronas en espejo. En nuestro sistema Claro. nervioso central tenemos neuronas que ven lo que hace otra persona e imitamos lo que hace otra persona. Probablemente viene de nuestro desarrollo como seres sociales. Mira. Entonces, el niño mira al hermano, por ejemplo, y lo copia. Nosotros vemos lo que hace alguien al bailar y lo copiamos. Pero también al bostezar, lo vemos y nuestro Te cerebro... perdiste ¡pum! esa explicación por ir al baño. Ya nos acabas de explicar por qué bostezamos cuando vemos a otra persona bostezar. ¿Y por qué? Ah, Ya, eso... explíquenos con la copita, doctor. En el interior de nuestro cerebro, ¿Ya? recientemente hemos comprendido que tenemos neuronas que llamamos neuronas en espejo. Del espejo. Claro, ¿y por qué eso? Porque esas neuronas tienen la capacidad de unir lo que vemos con nuestros ojos en otra persona y lo remedamos, lo copiamos. Entonces así los niños aprenden de los adultos, aprenden de los hermanos y nosotros... Hay un bostezo y se puede pegar. Una persona bostezar y viene como en la especie de... o sea, afecta las neuronas espejo y a mí también me dan ganas de bostezar. Exactamente. Ya, y otra cosa le quiero preguntar, que tiene que ver quizá con las neuronas espejo. ¿Ya? Tú que yo me he olvidado las lentejas y resulta que justo en la tele, en el matinal tu día, empiezan a cocinar lentejas y dicen, ¡ay, qué rico, quiero comer lentejas! Y empieza ese deseo del antojo por ver que otra persona está comiendo eso. Relacionado con lo mismo, doctor. ¿Ya? Para complementar su pregunta. Sí, ya ver qué. ¿Es verdad que las mujeres cuando están embarazadas sienten antojos? Ah, buena pregunta. O eso es de puro, ay, que para que regalo. Ahora, hay dos preguntas ahí. Ya, y una. partamos con la de la- Ya, la Partamos mía con la primero. primera, la de la PRI. Uno ve que alguien está cocinando, muestran fotografía de una comida y a uno se le produce un deseo de ese alimento. E incluso, según el tipo de alimento, incluso puede empezar a sentir Sí, saliva en la boca, sí, ¿o no? sí. Ay, doctor, ¿Y yo eso veo a por qué? alguien exprimiendo un limón con una almeja y... Ah, no lo aquí. digas. Eso basta con decirlo. Bueno, hay un célebre experimento en biología que lo ¿Ya? hacían con perritos y antes de que el perrito comiera el alimento, ya empezaba a secretar el estómago ácido, secretaba saliva, Está preparando etcétera. para recibirlo. Se prepara antes de comer el primer bocado. Ahí viene, se me hace agua la boca. Se me hace agua Pero la eso boca. es literal. Eso es literal, ocurre y nuestra biología nos prepara el sistema digestivo antes de comer el primer bocado simplemente con verlo. Con verlo, Mira. olerlo, me imagino. U olerlo también. Después, cuando comemos, es más intenso, pero empieza antes. Entonces, solo con ver ese plato de lenteja, Sí. uno puede empezar incluso a tener más saliva en la boca. Bueno, y lo que se provoca, por ejemplo, con la cocina de tu día. Usted sabe que nosotros, por ejemplo, hemos preparado, no sé, un montón de cosas. Ahí en las lentejas, también la paella, Sí, el pulmay, la el paella de pescado frito. repe. Y después nos mandan los amigos de tu día por WhatsApp las fotos de La sus foto. preparaciones.
porque no se aguantan, porque al final uno queda tranquilo una vez que ya comió, ya, y sale del empacho. Aparte que No, dicen, si pero lo puede muy- hacer Repe, lo puede hacer cualquiera. No, no. Básicamente. Hay una receta de repe que tenía un nombre medio extraño. Uno de un pan con sí. ajo que era medio... ¿Usted había escuchado eso? Yo no, con ese nombre no lo conocía, Oiga, pero, ¿sabe? pero tengo la segunda pregunta, la que me Ah, dijiste ya, tú. Ya. La embarazada, ¿qué ocurre? ¿Es solo antojo, una manipulación o una mañita del Sí, embarazo sí. o puede tener una base biológica? Sí, no es de regalona nomás. Ojo, que puede tener una base biológica. Durante el embarazo, el bebé empieza a necesitar energías, nutrientes y empieza a demandar de la mamá ciertos alimentos que lo extrae de la mamá, de la sangre de la mamá, a través Ya. de la placenta los va extrayendo. Si la mamá siente ciertas carencias, que no lo piensa, sino que su organismo siente ciertas carencias, va a generar mayor apetito por cierto tipo de alimento. Claro, Porque tiene carbohidratos. esos nutrientes. Exacto. Qué Carnes. buena. Y, Claro. y va a desencadenar deseo de comer ciertas cosas Perfecto. que en periodos normales quizás no hubiera Claro, sido su es primera verdad. elección. Claro que coincide muchas veces con que son chocolates, berlines, dulces, tortas. Nada barato, mira, nada barato. Mira, tenemos un WhatsApp. Dice, hola, buenos días, soy Marcela. ¿Por qué cuando hace mucho frío comienza a caer agüita por la nariz? gran Es una pregunta. buena pregunta. Muy buena pregunta. Oye, que ni siquiera, atención, pero esto le pasa a cualquiera, ni siquiera así, ni siquiera, eso sirve. No, porque es como por aquí. Es muy desagradable. Claro. De la punta de la nariz. Uno anda todo incómodo así, con el gesto técnico, Con el gesto tocándose la nariz. Claro. Ya, Lo- aquí, ¿dónde se genera esa agüita? En el interior de la nariz hay una piel diferente, que no es esta piel más dura como cuero que tenemos en nuestras manos, sino Muy es delgadita. lo que llamamos mucosa, como en el interior de la boca, Ah, ya. que se mantiene siempre húmeda, pero al disminuir la temperatura como un sistema de protección, aumenta la secreción de algunas células especializadas que secretan pequeñas cantidades de humedad para mantener la mucosa protegida en la inhalación. Ya. Y otro detalle, en la entrada de la nariz hay unos pelitos que llamamos vibrisas, así se llaman, son unos pelitos, disculpen el nombre, y esas retienen la humedad que hay en el Eso, aire. Entonces, al haber mayor humedad en el aire, empieza a quedar atrapado. Nosotros no nos damos También cuenta. es condensación por el cambio de temperatura que hay. Exacto, viene humedad en el aire, a veces 60%, y pasa de una temperatura fría a 36,5 grados Claro. o Claro. algo así en la nariz. Entonces, esa humedad que era vapor se transforma en gotitas y va quedando en los pelitos y después cae. Entonces, por la suma de esos tres fenómenos, uno tiene humedad y que a veces puede ser bastante Oiga, incómodo. doctor, y cuando uno respira este aire frío, la Michelle dice que vamos a tener, no sé, hasta 3, 4 grados de temperatura en la mañana en los próximos días, pero la nariz cumple una función fundamental que es entibiar ese aire que respira, que entra para que ingrese al organismo un poquito más tibio. Exactamente. Dentro de la nariz puede ser difícil notarlo de lejos, pero no es liso. Si ustedes ven, dentro hay como unas carnosidades. Se alcanzan a ver, es rugoso. Y esas carnosidades se conocen como cornetes. Cornete. Cornetes. Y están llenos de vasitos, venitas, Ah, arterias, que entibian el aire. Es como un calefactor, como un radiador a la temperatura del cuerpo. ¿Y cuál es la idea? Que por mucho frío que exista en el exterior, 3 grados, 4 grados, no entre el aire tan frío a nuestro cuerpo para no generar
un Por impacto eso tan es más intenso. recomendable respirar por la nariz siempre que por la boca. Exactamente, la boca no tiene esa protección y por lo tanto el aire entra mucho más frío. Si uno corre, por ejemplo, y va respirando por la boca, se va a cansar antes porque va a respirar aire frío. Oiga, ¿sabe usted quién camina prácticamente corriendo? ¿El hombre más rápido del equipo? Rodrigo Pérez. Sí, Rodrigo, cuéntame, ¿sigues allí en la plaza de Maipú? Lógico, con los maipucinos generosos además. Patricia, ¿no? Patricia. Y Patricia se me acercó a sacarse una foto y me preguntó al tiro algo. Bueno, que ayer los vi en la tele y andaban en la nieve. Claro. Sí. Y andaban sin guantes. Exacto. ¿Por qué no sienten frío? O sea, No, me preguntó por qué no sentíamos las manos. Las manos. ¿Por qué no sentimos las manos cuando tenemos frío? Ah, toda la razón. Claro. Porque estaba con las manos congeladas. Qué buena Tenía pregunta. tanto frío que no sentía los dedos. ¿Por qué pasa eso? Muy buena pregunta. Lo que ocurre, hagan ustedes la prueba de poner un elástico, por ejemplo, en un dedo o en 2 dedos. Al cabo de unos instantes van a ver que el dedo se pone pálido. Sí. Después van a dejar de percibir la sensación en esos dedos como Pierde la si... sensibilidad. Exacto, como si fuera de otra persona, ya no Claro. sienten igual. Lo mismo ocurre con el frío, no por un elástico, sino porque las arterias se comprimen. Es un mecanismo de respuesta, es lo mismo que hace el elástico, pero lo hace el organismo. Pero es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa porque el cuerpo está protegiendo los órganos más nobles desde el punto de vista de la sobrevida. El cerebro, el corazón, Claro. el sistema central del organismo tiene que mantenerse calentito y se sacrifican las manos y los pies. Oiga, Patricia, ¿usted anda con guantes? No, No anda con sin guantes. guantes. Y después, ¿no se acuerda cuando uno iba al No. colegio? ¿No se acuerda cuando iba a estudiar al colegio y llegaba en la mañana con las manos heladísimas y después trataba de agarrar el lápiz y no podía? ¿No podía escribir ni el nombre? ¿Le pasaba a usted? Sí, sí. A veces, no siempre, pero bueno, ahora no es tanto el frío para las manos porque todavía siento mis dedos. Bien. Al menos todavía sentimos los dedos. Sentimos Oiga, los dedos. pero anda con su buen polar de todas maneras. Sí, mi polarcito, sí, Está y bien mi abrigado. chaqueta de plumas. Sí. Más equipaje que Están nosotros como ayer en la nieve. combinados. Sí, muchas gracias. Los vi. Está como combinado Y aparte que contigo, estamos Rodrigo. abrazados con más Sí. calor todavía. Ay, espera. Sí. Sí, los hemos combinado. Y aquí Abrácele ahí. abrazados con el calor de los Buenos maipucinos. amigos. Eso. ¿Sabe qué, Oiga, Patricia? aprovecha a mandar saludos. Pues. Está el rey de la PRI, el doctor Ugarte. bueno, La PRI le está hablando. Dígame. Patricia, lo que pasa es que en algún minuto hablábamos de sabañones. Sabañones en las manos, sabañones en los pies. Había como un juego que decía sabañones en los pies. Ay, no me acuerdo cuál. Uy, está la ardilla aquí atrás. Sí, y eso tiene que ver. Mira, y Patricia, pon atención, porque probablemente lo has escuchado. ¿Qué son los sabañones, doctor? Bueno, eso es un cambio en el tejido de la piel, ¿no es cierto?, donde hay un aumento de volumen que cambia de color y también puede ser sensible y doloroso en ciertas circunstancias. Y eso puede picar también. Pica también, tiene un escozor, ¿no es cierto?, le llamamos prurito nosotros. Y se ha asociado, no es el área de mi especialidad los sabañones, pero sí se ha asociado a estos cambios de temperatura extremos, mucha vasoconstricción, Ya. que puede favorecer el desarrollo de este tipo de Ya. eritema. No es que esté asociado directamente al frío, pero sí podría incidir. Sí puede incidir por los fenómenos de alteración de la perfusión y se generan estos eritemas Pero localizados. ¿sabe por qué en algún minuto me decían, no te pongas tan cerca de la estufa que te van a salir sabañones? Cuando uno viene de mucho frío, y se pone la estufa y como ese cambio de temperatura del frío al calor rápidamente. El Cambio de temperatura, el frío al calor. Exacto. Sí, eso con- es, Patricia. Duele y pica. Ahí hay una vasoconstricción, lo que uno llega con manos que están con este fenómeno, que las arterias han disminuido su diámetro, ha disminuido la circulación y muy bruscamente es expuesto al calor.
tradicionalmente se ha asociado a eso, pero yo ignoro si hay un estudio científico que lo haya demostrado Claro. así. Pero siempre nos explica también el doctor. Patricia, ¿usted tiene alguna otra pregunta? Aprovechemos al doctor. Lo que quiera. No. Aproveche, Está consulta todo claro, está gratis. todo claro. No, ¿Está por el vacunada? momento No va a comprar bono, nada. ¿Y tú Pero, que está tan caro? sí, vacunada. ¿sí? Sí. Ya, eso es lo Sí. importante. Me falta la influenza nomás. No, pero tiene que vacunarse contra la influenza. pues. Bueno, No, la dupla, tienen que ser las dos, COVID e influenza. Ya. Las dos. Oiga, bien abrigadita. ¿Sabe qué he hecho bueno, de tengo menos? la influenza. Patricia, ¿sabe Sí. qué he hecho de menos de su atuendo que se ve linda? Me encanta el color de la parca y además que combina con la chaqueta de Rodrigo, les quiero decir, están súper combinados. Falta como la bufandita, porque nos dice el doctor que hay que abrigarse el cuellito para no enfermarse, Así es. ¿cierto? Sí, acá. Eso, ahí se lo va cerrando. Voy a regalar la No se diga más. Ya. Sí, no es se un diga más. caballero. Por la buena onda. Mira. Estamos listos. tal? Sí, yo recuerdo. Un recuerdo. ¿Ah? ¿Y ahí cómo se Estamos siente? ocupados a frío, así que no hay problema. ¿Le cambió la sensación térmica con la ¿Cómo se bufanda de siente? Rodrigo? Sí, bien, y rica. Oye, tenemos... Muchas gracias. Chao, besito para usted, muchas gracias. A mi hija Carol, que debe estar trabajando a todo. Y a ustedes, sobre todo, un saludo grande a los dos. No los conozco, pero Un besito ya llegará el momento igual. que los pueda conocer y me voy a tomar al tiro una selfie con ustedes. Eso. Gracias, Patricia, se pasó. Cuídense que la vea muy bien. Chao, chao. Qué amoroso. No, oye, tenemos más WhatsApp. A ver, veamos. Hola, buenos días. Saludos al doctor. Tengo otra situación. ¿Por qué cuando tengo ganas de orinar y estoy acercándome al baño me dan más ganas como si mi vejiga tuviera GPS? Tiene toda la razón. No, y te voy a decir algo, no solamente con el número 1, también número 2. ¿Sí? Ay, nadie se atreve a hacer esa pregunta. Y te apuesto que les pasa. No era Cuando ven ganas de ir necesario. ay no, y de repente así como que uno va en el auto y cuando va acercándose, abre la puerta de la casa y cada vez más ganas. Tiene toda la razón. Yo que vivo en un departamento es como que me aumenta por piso. No, y además que la llave El se te celular. cae. El celular. No, es terrible. Todo sale mal. Efectivamente, lo que ustedes describen de manera tan genuina es lo que ocurre, que el cerebro recibe las sensaciones, dice, Copita. avisa Avisa, ¿dónde está la vejiga? en la parte baja del, si vemos en Ahí. la parte baja del abdomen, ¿Ya? a ver, está la Jovita, vejiga. permiso. Pero eso también tiene que ver con la Aquí memoria. abajo está la vejiga, detrás de los Hoy se nos van a caer intestinos. todos los órganos. En la parte inferior acá está la vejiga. Ya. ¿Ah? Y está llena de orina y empieza a avisar al cerebro. Entonces eso desencadena una reacción con un músculo que es el músculo detrusor de la vejiga. Ah, ya. Que aprieta la vejiga para que salga la orina no de gotas, sino en un chorrito. Pero cuando uno ya sabe que está pronto a orinar, se empieza a preparar. Entonces, Tiene GPS. y uno empieza a entrar al baño y el cerebro está diciendo ya. Sí, sí. Pero, ¿y qué pasa si el baño está ocupado en ese momento? Y queda en la puerta y está todo La preparado. situación puede ser peor. Exactamente, porque ya el músculo empieza a contraerse preparando para poder descansar y se puede encontrar en ese momento que no era llegar y abrir la puerta, sino que está ocupado. No, claro. Y se dan cuenta que uno empieza a hacer fuerza con todo el Con otro cuerpo lado, para... pues, claro. No, Con atroz, todo, atroz. con una concentración. Muchas gracias, doctor. Se